aquí ese tema también es importante. Bueno, ya empezamos a grabar, voy a ponerme la camisa para quedar bien porque estoy sin camisa. Un momento. Bueno, ¿cómo ha estado? ¿Cómo es su nombre? ¿Y en qué ciudad está ubicada? Ah, qué bueno. Por allá tenemos una persona Boyacá que hicimos una iniciativa en el 2014 de un proyecto anticorrupción. Lo presentamos el 21 de septiembre del 2014. Él es de Boyacá también. Pues de Boyacá, o... sí, sí, de Boyacá. Y hasta la fecha no lo hemos podido concretar y el Ministerio de Trabajo se nos está haciendo lo loco. Es para cambiar la forma en la que se leen los daños en las mallas viales. Y es utilizando sensores en vehículos porque en este momento se utiliza con personas haciendo muestras estadísticas y pues eso no es preciso, ahí tiene que haber mucha corrupción. Entonces pues ahí le cuento que por allá hay un boyacense que sacó la cara. Él es inventor, tiene dos patentes. Y desde esa fecha se llama Edgar Torres. Si quiere le paso el número para que hable con él. Él no participa porque no le gusta el activismo, pero en esa fecha marcamos historia porque eso fue un evento patrocinado por Google y fue en la Universidad de los Andes y quedamos en el tercer lugar por la propuesta. Y pues hasta la fecha no hemos podido concretarlo, pero eso tenemos que seguir luchando por eso, ¿no? Y bueno, eso le cuento de una persona de Boyacá. Ahí tenemos un grupo sobre eso, pero bueno, el grupo, el tema de esta noche se llama ¿Cómo sería Colombia sin Uribe y Petro? Es un nombre que propuso una persona en el grupo de innovación política. Eh, y pues bueno, vamos a ver qué se está haciendo. Hay un grupo en WhatsApp también que se compartió con el enlace para seguir la discusión. Y bueno, sería bueno empezar con su opinión. ¿Usted qué se imagina al respecto? ¿Cómo sería Colombia sin Uribe y Petro? El nombre de la reunión de hoy es ¿Cómo sería Colombia sin Uribe y Petro? Ese es el tema de la noche. Ya, pues esos líderes están, yo creo que sobre todo en la academia, hay que perfilarlos y entra el grupo de innovación política. Allí hay personas pues que tienen un perfil interesante y pues en eso estamos, ¿no? Buscando esos líderes para lograr ese perfil, pero en esa búsqueda estamos. Es una lucha eh, en la que venimos trabajando, pero bueno, yo creo que la podemos lograr. Y y ahí hay,
Pues la verdad, hay que partir de algo. Hay que partir de algo y es que en realidad no hay, para mí no hay claridad entre la diferencia entre la izquierda y la derecha. Eso me parece más bien una visión cualitativa que hay que tratarla de, digamos, desenmascarar o cuantificar porque eso no es preciso. Entonces, acá hay un tema que con eso como que dividen a las personas para poder tener gobernadores. Entonces, en eso no hay digamos, pues no hay claridad. El tema de la corrupción, por ejemplo, en este caso, ya nosotros hemos validado con personas del centro, de la izquierda, de la derecha, Uribe. Por ejemplo, vamos a hacer una reunión el lunes con un experto en inteligencia artificial que está en Alemania y yo vengo con eso desde el año pasado, empecé con Fajardo, que me metí en la campaña de 8 meses, y ningún político quiere resolver el problema. La única política de Colombia que quiere, que plantea que deberíamos incluir el plan anticorrupción que hemos presentado es Catherine Juinao, que dice que lo deberíamos incluir en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero tenemos un grupo en LinkedIn, ese grupo lo han bloqueado 5 veces las personas que invito de Colombia. En ese grupo está Oscar Iván Zuluaga, Uribe, está Gustavo Bolívar, está Fajardo y están personas de la Contraloría, del Ministerio de Tecnología e Innovación, del Ministerio de Hacienda, y van a ver que el lunes no hay ninguno de esos personajes. Entonces, todo eso es un circo para persuadir a las personas y pues digamos que aquí ese tema de Uribe y Petro, pues lo queremos poner en la colación a ver eh, pues, qué piensan sobre eso, porque, por ejemplo, con el tema de la izquierda o la derecha, ¿usted qué postura necesita de izquierda o derecha para no ser corrupto? Entonces, pues acá hay un tema que ninguno se salva. Yo creo que al principio Uribe pudo, digamos, los 4 primeros años fue posiblemente bueno, pero ya después, por la misma esencia de la política, seguramente tuvo que corromperse para mantener el poder. Y así funciona la política, eso es corrupto por esencia. Y la verdad es que la política es un negocio como cualquier otro, pero en este momento con la ciencia y tecnología que tenemos podemos acabar con los parásitos, porque al final son personas que no generan mucho valor colectivo y están absorbiendo demasiada energía de los demás, robando dinero a través de la corrupción. Entonces, eso es un tema en el que queremos dar una perspectiva a las personas, por eso también creamos un grupo que se llama pues, cómo se puede utilizar la inteligencia artificial para reducir la corrupción, para que las personas lo tengan claro y desde el lunes vamos a hacer eso. Por ejemplo, el lunes la reunión la presionó una persona de Ecuador, ni siquiera fueron unos colombianos, ningún colombiano ha querido tocar ese tema y pues ahí se puede dar cuenta, digamos, el contexto de lo que está sucediendo. Bueno, quiero dar la bienvenida a Hilberto y a José. Eh, ¿Quién fue el que propuso el tema? No sé si fue Hilberto o José. Buenas noches. ¿Estamos yendo? Hilberto y José. Bueno, perfecto, no hay problema. Hilberto y José, los escuchamos. ¿Sí nos oyen? Pues no han hablado. Hilberto y José, ¿están allí? Bueno, eh, no sé qué perspectiva tiene usted con respecto al... ¿Usted votó por Petro o qué postura tuvo en las elecciones? ¿Cómo fue su experiencia al respecto? Usted estuvo con Galán en la coalición de la esperanza. Yo también estuve allí. Eso tampoco han querido hacer nada. Eso, yo a Galán lo invité en LinkedIn y no me ha querido, nunca me quiso aceptar, me aceptó Fajardo, tampoco me quiso aceptar este señor de Dignidad, ¿cómo es que? Robledo. Y bueno, ¿cómo le fue? Cuéntanos un poco sobre ese tema, ¿cómo le fue allí? Bueno, si Fabián, buenas noches Fabián, ¿tiene alguna opinión? ¿Cómo ha estado? Bien, bien. Perfecto. ¿Tienen alguna opinión antes de iniciar con respecto a la pregunta de la noche?
Bueno, hay un tema que quiero interrumpirte sobre lo que estabas planteando y el tema de lo que quedamos ayer de dividirnos por regiones, nosotros también organizamos los grupos de esa manera. Hay que organizar grupos de acuerdo a los objetivos. Ya tenemos grupos de propuesta al Consejo en Palmira, de propuesta a la Alcaldía de Cali, propuesta al Consejo en Cartagena, porque tenemos personas que están interesadas ser candidatos políticos para eso. Entonces, en tu caso, pues la invitación es a que crees el grupo de la región en la que está, no sé en qué municipio está, y pues tienes que tener en cuenta que yo todo el tiempo conecto con personas nuevas y no me acuerdo muchas veces de quiénes estaban o quiénes no estaban. Entonces, digamos que ahí sí, de parte tuya, eso lo dije ayer, hicimos ese acuerdo, de hecho la tercera parte no quedó pública, que fue donde pusimos unos acuerdos concretos y eso no lo hiciste, o sea, en eso lo habíamos como acordado y no se hizo. Entonces, digamos que ahí de parte tuya es bueno que tomes esa iniciativa. Esta vez pues sería bueno que lo hicieras, pues por ejemplo ahora y empecemos a compartir los grupos para que pues nos organicemos por regiones. O sea, hay que organizarse de diferentes maneras, porque eso es un tema clave que pues quisiera que lo discutiéramos ahora y, y no se ha hecho, pero eso pasa mucho en las reuniones. Hoy, por ejemplo, ayer hicimos varios acuerdos y ninguno los cumplió de lo que acordamos, de hacer otros grupos y todo. Y pues mire que pasó un día y no se ha hecho nada. Hoy, pues hay unos que sí, la propuesta de empleo creo que nos vamos a reunir el lunes. Hay una persona que sí que hicimos ese acuerdo, pero eso es importante. Entonces, por ejemplo, si en esta reunión llegamos a otro acuerdo sobre lo que vamos a hacer, sería bueno pues que sí lo hicieran, porque si no, no podemos avanzar. Y yo ayer lo planteaba, el problema que yo tengo es que lo que mentalmente tengo planeado o considerado es más lento de lo que en el plano material puedo ejecutar. Y eso es porque no depende de mí, eso depende
de que, por ejemplo, todas esas semillas que sembramos, pues para que germinen tienen que germinar entre todos. Entonces es un tema también importante para que vamos cogiendo esa disciplina que pues en Colombia eso es un problema que sucede constantemente y pues ahí sí les jalo como un poquito las orejas al respecto para que vayamos corrigiendo pues como esos puntos. Lo que plantean ustedes ahora que que usted votó por Petro, digamos que parte de lo que estamos tratando de hacer es un proceso de desprogramación neurolingüística con estos fanatismos políticos. ¿Por qué? Porque ayer lo hablábamos en la reunión, creo que fue en la tercera parte, que los políticos aprenden sobre programación neurolingüística y manipulan a las personas. Entonces, por dar un ejemplo, ustedes que votaron por Petro, pues creo que la persona Magroin también votó por él, o está como viendo que la izquierda debería estar pues, en este momento en el poder, pues que está de acuerdo que le demos la oportunidad, pero si ustedes dan cuenta, en el fondo hay muchos aspectos que hay que cambiar en la política. Y pues aquí yo no sé, digamos que algo que yo vi muy positivo cuando yo estaba en la campaña, yo les cuento, yo participé en las 4 campañas presidenciales más importantes. Bueno, en la de Fico casi no, pero estuve en la de Fajardo, luego me fui a la de Petro, me iban a pagar y en esa campaña de Petro hicimos una propuesta el 7 de abril, yo esperé a que la aceptaran hasta pagándonos y cuando la aceptaron, yo les envié 106 preguntas al plan de gobierno. ¿Y qué pasa con esto? Estamos proponiendo que se haga un proyecto de ley para legislar las comunicaciones engañosas en la política. Eso no lo va a apoyar ningún político porque ya lo presentamos y tenemos un grupo solamente de las personas que quieren que eso se lleve a cabo. Digamos que hay que hacerlo crecer porque eso es clave para las elecciones departamentales y municipales, para acabar con todos esos populistas. ¿Por qué? Porque es que en la política funciona que un político se monta prometiendo cielo y tierra, luego ayer planteamos eso que dice que la olla está raspada y le echa la culpa al anterior y así gana, y así ganó Petro. Entonces yo a Petro lo cogí desde la campaña con esas preguntas y por ejemplo luego creo que fue el presidente de la ANDI que dijo que nunca en la historia de la humanidad un candidato político había planteado un plan de gobierno que generara una reforma del 7% del PIB para poderlo financiar. Y si ustedes ven, él prometió algo y ya está empezando a incumplir con todo lo que prometió, porque pues eso desde el principio no era viable. Ahora, es posible que hasta lo ejecute, pero ese señor va a dejar una deuda gigantesca y tienen que tener en cuenta que Colombia está en el puesto número 23 de países con mayor riesgo de entrar en quiebra. Hay muchas personas que admiran a Nayib Bukele y El Salvador es el país número 1 con mayor riesgo de entrar en quiebra. Y lo que hizo ese señor, por ejemplo, de legalizar el Bitcoin como una moneda, ese señor no tiene ni siquiera claro qué es el dinero, porque eso no es dinero, eso es un activo financiero. Y ese señor yo creo que ahorita pues puede estar haciendo cosas buenas, pero eso, o sea, haber promovido eso de esa manera, creo que eso a largo plazo no va a ser sano. Y pues está en el país con mayor riesgo de entrar en quiebra. Es más, tiene menos riesgo de entrar en quiebra Venezuela, porque Venezuela tiene muchas riquezas naturales. Entonces, pues hay que estudiar, por ejemplo, es un tema también interesante pues, de llegar a profundizar, pero toda esta dinámica de los grupos es para hacer pedagogía al respecto. Es importante que tengan en cuenta que nosotros no tenemos como intereses políticos de manipular y todo. Y esto lo hago, lo hablé esta mañana con una persona que es un líder religioso con la Biblia, que tiene un grupo de Biblia, gobierno y política, para poder, que me preguntó, pues que quería saber un poco más de mí. Entonces, digamos que yo le explicaba que uno de mis propósitos es diseñar el futuro de la gestión de las sociedades y yo hago eso, digamos, por ese propósito. No es, pues, digamos, porque tenga una aspiración política y pues que quiera manipular personas y enredarlas. Y yo les he dicho, regular 3/4 está allí, digamos, como lo que planteamos es que debe haber un cuarto poder que complemente a los otros tres en una sociedad, el ejecutivo, legislativo y judicial, que pues la mayoría de sociedades democráticas se dividen así, y ese cuarto poder tiene que estar regido por métodos científicos antiproduccionistas, la frontera de la ciencia y la tecnología y la modelación matemática y computacional. Voy a hacer otros grupos solamente para explicar cada uno de esos temas y que puedan entender las personas en qué consiste. Voy a hacer unos videos porque todavía no los he precisado, voy a hacer uno por uno. Eso lo iba a hacer hoy, pero la verdad no alcancé. Para que entiendan eso. ¿Y qué quiero decir con esto? Que si ustedes mismos, por ejemplo, quieren llegar a, por el momento, considero que nos podemos hacer como movimiento político. Pero si quieren que nos volvamos un partido, digamos que la puerta está abierta. Esa invitación ya se hizo con una persona de la campaña de Petro, que creamos hasta el grupo para volver a un partido, invitó como a 30 personas y llegó una persona de la campaña de Fajardo, dijo que nos iba a demandar por manejo de datos, que porque lo habían metido allí, y se asustó y se salió. Y así son de sucios los políticos. Entonces,
digamos que este tema, con estas dos perspectivas que generan fanatismo de Uribe y Petro, pues son como los personajes más polémicos. ¿Qué fue lo interesante de este experimento? Yo percibía que Petro iba a ganar y yo demostré que aun cuando me iban a pagar y que pude haber estado, por ejemplo, en la rosca de Petro, si hubiese seguido las instrucciones, a mí el gerente de campaña me dijo, si usted no, o sea, como que no critique y sigue a Petro, pues puede trabajar con nosotros, pero si usted empieza como a cuestionar, lo sacamos. O sea, pues como que me dijo que en la campaña B, que iba a entrar hasta en la campaña B. Entonces el punto con esto es que eh, se me fue el hilo. Bueno, sí, ya. Lo que quiero plantear es que, digamos, yo demostré que seguí mis principios, aún a pesar de haber tenido la oportunidad de meterme en esa rosca de Petro, y no lo hice, pues me sacaron y demás, porque pues, digamos que eso es un tema importante. Entonces, digamos que ese proyecto de la comunicación engañosa, desde la campaña de Petro, lo demostré que era importante, hasta en la de Fajardo, y lo mismo pasó con Rodolfo Hernández. Entonces, lo que les veo aquí, por ejemplo, con estas dos caras de la moneda, hay un tema que el fenómeno Uribe fue interesante en su momento, ya se ha ido perdiendo efervescencia, ya ha ido perdiendo efervescencia, pero el tema de Petro pues es polémico. O sea, Petro es una persona que promovía el pensamiento crítico, que era reflexivo, pero para mí sigue siendo igual de corrupto. De hecho, pues yo he planteado los posibles actos de corrupción en la campaña, porque ellos, el gerente de campaña nos dijo en la oficina de Nelson Aristizábal que iban a pagarle 50.000 pesos a 100.000 personas para cuidar los votos, y eso suma 10.000 millones en las dos vueltas. Y yo ya pedí la información en la Comisión Nacional Electoral y esos gastos no aparecen. Entonces, ¿qué pasa? Los que le hayan dado 10.000 millones, pues tienen que cobrar el dinero de algún lado. Entonces, aquí hay un tema de fondo que ya lo hemos planteado en la reunión de ayer también, y es que tenemos que pensar cómo hacemos para cambiar la forma en la que se financian las campañas, porque pues esto es corrupto. O sea, de entrada, si usted quiere ganar, tiene que cuidar los votos. Y mire que, por ejemplo, tienen que recoger 10.000 millones y el tope de una campaña son 12.000 y no reportan todo y la corrupción sale de algún lado. Te doy la palabra, Fabián. ¿Levantaste la mano? Bueno, es un ejemplo de que pasa lo mismo que con Uribe y Petro. Ahora, por ejemplo, hoy una persona me dio el teléfono del asistente de este señor, ¿cómo se llama este señor que llevó un caballo al Congreso, del Centro Democrático? Alirio Barrera, creo que es. Me dio el teléfono del asistente para escribirle. Entonces, por ejemplo, con el Centro Democrático, ¿qué hemos hecho con el Centro Democrático? Yo tengo a Uribe en mi LinkedIn, tengo el correo personal de él, le he mandado las propuestas a la página y Uribe no ha respondido un carajo. Con Petro, ¿qué relación hay con Petro? Conozco al gerente de campaña, tengo a Gustavo Bolívar le ha dado hasta like a dos tweets, uno de ellos era relacionado con el uso de inteligencia artificial para la corrupción, se mantiene echando carreta a la corrupción y pues cuando usted lo concreta que para que hagan algo, mire que no hacen un carajo. Entonces, digamos que esos fanatismos es como las dos posturas que podemos ver de qué hemos hecho y ninguno quiere hacer nada. Con Duque estuvimos detrás de ellos todo el tiempo en el Centro Democrático y nunca nos pusieron cuidado. Con la ministra, con la directora de Gobierno Digital, nos canceló una reunión, ahí está la propuesta escrita, se desaparecieron. Con Petro está pasando lo mismo, por ejemplo, con la directora de gobierno de GovTech, de Impulsa. Hay presidencia envió una carta que para hacer una reunión y todos se hacen los pendejos, sea Uribe, sea Petro, sea el Pacto Histórico, Centro Democrático. ¿Quién ha respondido el Centro Democrático? Paloma Valencia dijo que nos iba a tener en cuenta en la agenda legislativa, pero no ha hecho nada. Por ejemplo, está Andrés Guerra en algunos grupos, que es otro congresista del Centro Democrático, se mantiene compartiendo lo que el man hace, pero nunca nos responde nada. Y así son todos, o sea, digamos que no se salva ninguno. Y yo les he dicho, la única política de Colombia que he planteado que debería incluir en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Anticorrupción, es Catherine Jurinado, de resto nadie, ni siquiera Ariel Ávila, pues que también es también de la corriente de ella, y mucho menos todos estos personajes de la Liga Anticorrupción. No, hoy, ayer hice una llamada que llamé a la esposa de Rodolfo Hernández porque me dieron el número, esa señora nunca contesta, la metimos en los grupos y se sale, y bloqueó el número, y está un señor Humberto que pues ayer lo llamé y me colgó. Y lo metemos en los grupos y el man nunca sale con nada y dijo que no tenían tiempo y colgó. Entonces, por ejemplo, este tema de la inteligencia artificial para la corrupción es supremamente importante. Les he planteado que eso en la historia de Hispanoamérica va a ser importante porque muchas personas dicen que la corrupción, que matemos a las personas, y por ahí está una persona en los grupos que tiene un plan similar al de Singapur, está en el grupo de oro anticorrupción y demás. Hemos hablado con él y pues digamos que lo que yo invito a las personas es que la corrupción hay que analizarla como un problema científico y tecnológico también, además de cultural,
y empezar por allí, que se puede combatir. Lo que les quiero decir con esto es que ningún político ni servidor público quiera acabar con la corrupción porque eso es un negocio. Usted enreda gente, gana votos, mete gente que le ayuda a persuadir en las campañas, luego les da contratos o les da puestos y ustedes ven que estos hijos de puta lo único que quieren es crecer y crecer ese estado y eso ya está gigante. Y por ejemplo, ahorita voy a hacer otro grupo, ojalá lo pueda hacer mañana, de cómo reducir los gastos estatales con inteligencia artificial. Nosotros estamos pidiendo eso y tratamos de hacerlo con estos personajes que armaron las protestas y supuestamente era una de las peticiones que tenían y también empezaron a decir que yo lo estaba suplantando y como que todos estos personajes líderes de Colombia son puros títeres. O sea, por ejemplo, detrás de ellos puede estar Rodolfo Hernández o Uribe y no, o sea, se ponen a mover gente, a movilizar, a ponerla a protestar, a salir a la calle. Y si ustedes ven eso, no han hecho ni una sola mesa de negociación. Lo único que he visto hasta el momento con los de la Mesa Nacional por la Libertad es que se iban a hacer una reunión con el Ministerio del Interior y los de la Gran Marcha Nacional, que es Pierón Saga, dice que él jamás se pondría a negociar con un corrupto y que se baje Petro y ya. O sea, el man único dice, no, bájese, bájese y ya. Entonces, digamos que eso es el tema, digamos, del contexto de lo que pues invita a que las personas reflexionen. Por ejemplo, nosotros estamos censurados por los medios de comunicación, tenemos hasta un periodista RCN, los de la silla vacía, y les hemos dicho que pues que ayuden a difundir lo que planteamos y siempre salen con huevonadas. ¿Qué es el problema que tenemos? A mí me conocen varios líderes de Colombia y de Hispanoamérica y hasta del mundo, pero yo no tengo, digamos, la posibilidad de comunicar todavía masivamente a personas, digamos, pues como se llama el común o de a pie. Y ese es el problema que si pudiéramos difundir esas ideas más rápido, podríamos hacer un mecanismo de participación ciudadana con el 5% del censo electoral, porque esos cambios no lo van a hacer los políticos ni nos van a representar los congresistas. Y hay que plantear una reforma constitucional y demás. Y hay otro problema, a mí ya me hicieron amenazas ahorita en noviembre, pues por todo este trabajo que se está haciendo y pues ahí tengo otro tema por resolver y pues yo ahorita estoy de tiempo completo con todo lo que tiene que ver sin ánimo de lucro, llevo 8 años en eso, pero ya para el próximo año, que seguramente no tengo tanto tiempo disponible porque estoy por fuera del país y pues ya no me puedo enfocar todo el tiempo. Entonces digamos que aprovechemos este espacio para tratar de acelerar lo que más podamos y pues ahí está la puerta abierta para las elecciones municipales y departamentales, que estoy seguro que es donde hay más corrupción localizada, porque pues un presidente pues no tiene acceso a estar pendiente de tanta cosa. Entonces hay que atajar y hacer una estrategia con eso. No sé ustedes qué opinan, qué contexto le quieren dar con el tema de la reunión, que es lo de Petro y Uribe. Escucho a quien quiera hablar, dar una opinión. Listo. De hecho, deberías tratar de crear varios de acuerdo a los objetivos que tengas. ¿En qué ciudad estás? ¿En qué departamento? Está en Cali. Entonces, en Cali ya tenemos el de propuesta de alcaldía. No sé qué grupo te gustaría crear en Cali y otro del Valle, para que unamos a la gente del Valle. ¿Qué invitación haría? ¿Y en qué barrio estás en Cali? ¿En qué barrio vives? Sí. Ese barrio no lo conozco. Cali es la ciudad de Colombia que yo más conozco porque es donde más tiempo he vivido. Y me conozco desde el estrato cero hasta el 6, hasta el 10, pero ese barrio no me acuerdo. Pero bueno, ahí también podríamos hacer algo. No sé si armamos el grupo del barrio tuyo y de la comuna y damos ese ejemplo para que otros hagan lo mismo. Entonces armamos el de tu barrio, el de la comuna y el del Cali y el del departamento para que las otras personas que tenemos en los grupos empiecen a hacer lo mismo y nos vamos compartiendo de esa manera para ir localizando. Entonces, ahí, por ejemplo, pueden haber 4 grupos y damos el ejemplo que cada persona, cada líder haga esa estrategia y pues ahí se pueden ver que armamos una red gigantesca para las elecciones departamentales. Hay una persona que quiere proponer un tema con las juntas de acción comunal. Yo no tengo mucha experiencia en ese tema, él sí, y creo que es un tema importante también para que organicemos los grupos de las juntas de acción comunal. No sé qué les parece también al respecto. Creo que si cada uno de ustedes, por ejemplo, crea unos 5 o 10 grupos y empieza a invitar a las personas de su barrio, de su ciudad, de su departamento, y empezamos a compartir todo esto, se va viralizando y pues van compartiendo los otros grupos generales y hasta crean sus propios grupos para que pues eso funcione. Hay otra invitación que también he estado haciendo y es son los grupos que cada persona venimos armando uno. Yo tengo uno, creo que yo estoy como el líder 5677
de grupos de policías y militares y reservistas para invitarlos a que vean lo que estamos haciendo, porque otra estrategia que estamos planteando es que de acuerdo al grupo poblacional invitamos a articular las razones por las que hay que protestar. Entonces queremos hacer pues como una protesta unificada de todas las personas que no vivimos del Estado, porque pues hay demasiadas razones, pero cada uno tiene una por hacerlo. Y en este caso, por ejemplo, para promover que esto se vuelva más serio, queremos invitar a los militares y policías activos que ellos puedan votar. Entonces, eso es una oportunidad buena de que estas personas se movilicen. Yo cada que conozco un policía o un militar le pregunto lo mismo, ¿usted le gustaría votar? Y por ejemplo, en el sondeo que llevo, como de 50, hay 35 que me han dicho que sí y 15 que no. Entonces, si cada uno empieza a hacer lo mismo y empieza a conectarlos y unirlos, yo les pido el teléfono. Y tengo un grupo de militares y policías, pero los que más se pueden meter son los reservistas. Pero pues hay veces que uno coge confianza con policías y militares que conozca de su zona y eso también es bueno crear esas sinergias con ellos. ¿Por qué? Porque es que en este momento hay un presidente que no tiene la autoridad moral para ser el líder de las Fuerzas Armadas, porque fue guerrillero, o sea, él fue enemigo de las Fuerzas Armadas en su momento. Entonces, por ejemplo, todos los reservistas, hay muchos que sí están en contra porque hay personas que vivieron la historia del M-19 y hay un grupo de reservistas, yo estoy en muchos grupos de reservistas que son los que pueden opinar de política porque los activos no, y de toda esa gente sí está como en contra de lo que pasó con las FARC y demás, pero los nuevos sí están pues como las personas jóvenes de ahora que pues esa historia no la conocen y pues critican a Uribe y no se acuerdan cómo fue la época antes de Uribe, que esto aquí era una locura. Y pues digamos que en ese caso, por ejemplo, el liderazgo Uribe, pues para mí, yo lo he planteado en algunos videos, que para mí Uribe cuando era niño era como el que me quitó el miedo del coco, que uno lo asustaban con el coco, porque a mi familia la amenazó las FARC hace 23 o 24 años, no recuerdo exactamente, y no, somos víctimas de desplazamiento forzado porque nos tocó pasar de Palmira a Cali. Y pues hasta el momento no han reparado y hicimos hasta una propuesta y no ha pasado nada, por ejemplo, con esa petición. Pero digamos que en ese caso, como que la figura de Uribe fue importante en su época, pero en este momento, pues ya esa figura hay que respetarla de cierta manera. Lo mismo que Petro también tiene, digamos, aspectos en los que ha aportado su grano de arena. Pero estas personas al final, hasta Petro lo decía en algún momento, que el poder es como la heroína, cuando empezó a como una droga, pues cuando empezó a ser presidente. Pero esto, digamos que la invitación es que lo que pasó entre Uribe y Petro es que estos son los dos personajes de Colombia que están más enfocados en tener poder. O sea, son los que tienen más ambición en Colombia y los dos están en esa lucha. Y si ustedes ven, ellos lograron montar un partido político y coaliciones bien estructuradas. Yo, por ejemplo, le decía a Fajardo, hagamos un partido político con el movimiento de él. Quería ser presidente y me dijo, es que hacer un partido político es muy difícil, es muy complejo, es más complejo de lo que imaginan. Entonces, ustedes imaginan una persona de presidente que ni siquiera pudo armar un partido político, ¿cómo va a ser capaz de mover una sociedad completa con toda la complejidad que tiene y no pudo, si le parece difícil armar un partido político? Entonces, para mí eso es como lo más elemental para un presidente que tenga la capacidad de armar un partido político. Y eso pasa con Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández apenas lo está armando y si ustedes ven cómo está tratando de armar eso, eso es un despelote. Eso parece una empresa de familia y no han llegado a nada. Ahí están en un debate los que están allí, que si se dan por firmas o no, pero le van a dar ese partido político y dicen, yo no apoyo con eso. Entonces, ¿usted imagina a esta gente cómo sería presidente? Entonces, digamos que Petro, yo lo analicé en las campañas y Petro era uno de los que tenía las campañas más organizadas. De hecho, si ustedes ven la página de Colombia Humana, ellos tienen organizado todo por nodos y leen los estatutos, digamos que organizacionalmente están bien estructurados, incluso me parecen mejor organizados que Uribe, y pues ese esquema de poder estructurar tu organización política es clave para ser presidente. Y en este momento en Colombia no veo otros líderes que, digamos, tengan ese potencial. Por ejemplo, con el nuevo liberalismo que me olvidé el nombre de Amagroín. Qué pena, pues yo tengo una memoria mala y soy malo para recordar nombres. Eh, por ejemplo, este señor también se lanzó de presidente y pues tiene un partido político, pero tampoco ha hecho nada relevante. Y ahí es un tema que hay que analizar para ver qué liderazgo se hacen y creo que hay que lograr establecer un esquema colectivo que no se tenga un mesías. Y yo sí siento que los cambios se pueden dar si los académicos de universidades se meten a la política. Para mí esa es como la verdadera revolución porque son personas que son, digamos, que vienen con una mentalidad de mucha teoría y son como más limpias en su proceder que todos estos políticos. Entonces, si nosotros
por ejemplo, incentivamos a los académicos a que metan la política, creo que el cambio se puede dar sin necesidad de pensar en nuevos mesías, que el Bukelele de Colombia o de cualquier lugar. Creo que eso sí sería un cambio porque se podría trabajar de una forma más científica y son personas con muchas preguntas curiosas. Lo que pasa es que no desarrollan la habilidad para hablar mierda, que es coger a la gente y prometerle cielo y tierra. Yo, por ejemplo, le ponía una foto a Petro que cuánto petróleo se gasta viajando y cuánto se gasta en esos viajes toda esa gente que para acabar la pobreza y visitarlos, y la solución para la pobreza es estudiar. O sea, al final, si los políticos son profesores, creo que pues son como los que dan el ejemplo de qué es lo que hay que hacer. Entonces, si usted supuestamente tiene que ir a la Guajira a visitarlos y abrazar gente, usted, digamos que el problema de fondo es, esas personas, ¿usted va a estudiar por esas personas o qué? O sea, lo que quiero decirles, venga, hagamos un plan educativo interesante. Y aquí les doy un ejemplo. Nosotros ya hemos hecho una propuesta sobre el cambio en el sistema educativo y el Ministerio de Educación se hacen los pendejos. No han querido hacer nada. Y por ejemplo, yo tengo el teléfono de Fajardo, lo llamo y le dije que ayudara con Gaviria porque fue de la coalición de la esperanza, donde estuvo Galán también. Y dice que no tiene contacto con Petro. Y eso es una rosca, porque ayer también lo hablaba, se montó este man allí, de ministro de Educación, y está el vicepresidente que era candidato de Fajardo, es el embajador de Estados Unidos. Entonces, todos estos hijos de puta lo que hacen es partirse el papel y ponerse de acuerdo, pero compiten entre sí para ver quién tiene más poder que otro. Entonces, aquí como que están en juego si Petro o Uribe tiene más poder, y lo que yo analizo de este fenómeno es que la ventaja que haya ganado Petro es que le va a dar más poder a los ciudadanos porque le quitó poder a Uribe, ya Uribe está enquistado. Y como estos dos están compitiendo, hay que aprovechar esa guerra que hay entre ellos para que la gente se recupere. Y esa es, digamos, la invitación, que no sé cuándo sea el momento adecuado, pero lo que estamos proponiendo es hagamos un golpe democrático. Por eso yo invito a que inviten militares y policías. ¿Y cuál es el golpe democrático? Volver a hacer elecciones. Y en ese golpe democrático es que los mismos candidatos, por ejemplo, Petro, Fajardo y todos estos que lanzaron, vuelvan y se lancen. O sea, se elija alcaldes, gobernadores, JAL, consejo, asamblea, congreso y toda Colombia que elija todo otra vez desde cero y se hagan elecciones desde cero. Para mí eso sería una buena solución y hasta con una reforma constitucional. Pero como hay gente que se está enojando, otras que no, mientras por ejemplo todos estos que organizan las protestas empiezan a ver que eso no les va a funcionar, seguramente al final van a tener que ceder, porque para mí eso son marionetas de toda esta gente que está luchando por el poder. Entonces, si ustedes abren la conciencia con lo que estamos haciendo, pues digamos que esa es la mejor propuesta. Hay varios grupos ya que con los reservistas tienen como el plan no es secreto, el plan ya se presentó al Ministerio de Defensa. A mí me dieron medidas de seguridad preventivas después de presentar ese plan en el Ministerio de Defensa, pues porque estamos desafiando al presidente como tal, y en este momento mis amenazas pueden venir de cualquiera, del Centro Democrático, el Pacto Histórico, de los de las protestas, del Contralor, del defensor, o sea, toda esta gente que tiene algo de poder, o sea, porque los enemigos estamos yendo contra ellos, y esto es importante para que tengan en cuenta que si ustedes se meten, hay que pensar en la seguridad. Por eso yo tengo varios grupos de seguridad para ir uniendo a las personas. Yo le he dicho, si ustedes creen que van a cambiar el país mandando cadenas, pues ahí no van a hacer nada. Y ahí, pues ahí se ha ido culturizando un poco, pero por eso les digo, armemos nuestra red de comunicación, demos ejemplo de cómo nos organizamos colectivamente, porque los medios de comunicación nos van a apoyar. Entonces, si nosotros nos unimos en WhatsApp, tenemos nuestro grupo para estrategias de WhatsApp, en Twitter, en todas las redes, en change.org, y en las que utilicemos, pues esa creo que es la mejor dinámica para quitarle poder a los políticos. Uno de mis propósitos, además que ya lo planteo hoy nuevamente en la reunión de esta mañana, es acabar con la mafia de los políticos y los banqueros. Para mí ambos son parásitos en la sociedad y eso es un tema que hay que, digamos, también en su momento poderlo discutir. Pues ya ahí tengo algunos videos sobre eso, pero pues eso, digamos, son objetivos que tengo, ¿no? Por eso hay que pensar en la seguridad, porque ninguna persona con poder va a estar feliz de que le quite el poder, ¿no? Y en este momento los que están peleando más por mantener el poder es Petro y Uribe. Y creo que hasta Popeye lo decía, que Uribe era el hombre más poderoso de Colombia. Y pues Petro le está quitando poder, ¿no? Y se lo quitó. Y ustedes vieron lo que hicieron cuando ganó Petro, es reunirse con Uribe, pues porque están ahí viendo, y lo que yo pienso con esta gente es que al final se parte la torta del traqueteo, ¿no? Que pues para el que meten, la política y el narcotráfico están en un matrimonio, ¿no? Y eso también es otro tema que hay que analizar, y por eso todo este tema de las amenazas, porque pues todo esto está relacionado con violencia, armas, narcotráfico, y pues hay que saber a qué se juega, ¿no? Y pues bueno, no sé qué más opinen ustedes sobre el tema.
a, a- a mí me gusta cerrarlo por partes porque a veces los videos, las reuniones, se bloquea el computador y pues bueno, no sé si les parece bien cerremos la primera parte, me aseguro que haya quedado grabada y hacemos la segunda. ¿Alguien quiere decir algo más antes de hacer eso? Dale, Daniel, un momento, voy a pararlo y te aseguro que quedó grabado. Un momento.